Hola, soy Juan David Correa y esto es Conversaciones Pendientes, un espacio para hablar, para conversar, para pensar en voz alta y no para tener la razón, sino para llenarnos de razones. Hoy con un invitado muy especial, el cineasta, escritor Rubén Mendoza, que nos visita además desde Cali, hace un muy buen tiempo se fue de esta ciudad y ese exilio, por decirlo de alguna manera, también tiene que ver con el motivo de esta conversación. Gracias, Rubén, por estar aquí en este No, jardín y en esta conversación. a vos y al equipo. Bueno, empecé diciendo que te había sido de aquí, que te había sido de esta ciudad, y por ahí quería empezar esta conversación, que no es una conversación personal, sino es una conversación sobre ideas que nos han gobernado durante mucho tiempo y a las cuales a veces no nos queremos revelar o en todo caso conversar en voz alta. Y creo que tú has tenido varias discusiones con esas ideas de ser y de existir en esta sociedad y en el medio cultural. También porque te fuiste y porque yo creo que esa idea tiene que ver con hablar un poco también de esas hegemonías que nos han gobernado. Bueno, primero yo creo que yo también soy un llegado aquí, o fui un llegado aquí, ¿cierto? Yo mi infancia, los primeros 5 o 6 años los viví en Boyacá y los recuerdo sobre todo en las estancias en Casanare, digamos, es lo más dulce que tengo en mi memoria como niñez, ¿cierto? Aún sigue siendo mi lugar favorito del mundo el Casanare. Lo tuve que volver a visitar por otra esquina esta vez, ahora con Vértigo de la Vorágine. Entonces yo realmente nunca me sentí del todo de aquí, ¿cierto? Cuando más me sentí de aquí fue haciendo la carrera en la Nacional. Pero yo recuerdo mucho mi llegada a los 6 años y recuerdo el estarme yendo, ¿cierto? Todo el tiempo, estar buscando como para dónde irse. Y ser el nuevo, ¿no? En la ciudad y en cada colegio. Yo hice el bachillerato en 6 colegios y para mí, pues relacionaba mucho a Bogotá como con el suplicio del colegio y de estar cumpliendo un cronograma ajeno, ¿no? El de los sueños de los papás o el del marco de los profesores. Y yo siento que mi incomodidad también de alguna manera es heredada, ¿no? Una familia migrante, mi abuelo desde el Líbano, mi bisabuelo primero, mi bisabuela que no alcanzó a llegar. Mi abuelo llega aquí con 13 años, no a Bogotá, llega también digamos, a la periferia, si es que Bogotá es el centro. Y, y mi otro abuelo, un andariego, ¿no? Que es el que represento después en una película que hice en el Casanare, Tierra en la Lengua. En esos mismos paisajes donde fui niño, ¿no? Y que compartí con él y gracias a él y a quererlo y a padecerlo. Gracias. Eh, lo que pasa es que ya, por ejemplo, en la universidad sí es un universo muy, muy, muy particular, la nacional, ¿no? Todo lo que pasa adentro. Ya uno estar haciendo academia con algo que le apasiona es muy distinto, digamos, o que eso se una en el objetivo académico con el gusto personal. Pues fue muy especial, ¿no? Hacer academia, dices, hacer cine en un momento en que todavía no era tan, no sé si sencillo, pero en todo caso no era tan asequible la tecnología para hacer cine. ¿Qué es lo que supone para ti ese momento definitivo en esa academia y en ese Anda, lugar y sí, en yo esa decía, yo decía universidad? hacer academia por encima del cine, Ujú. porque la verdad es que mi escuela, y creo que no sé qué tanto haya cambiado, sería un prejuicioso hablar. O sea, pasaban cosas divinas adentro. Sí, yo te recuerdo 6 historias del arte, ¿no? Profundísimas. Recuerdo que podíamos ver materias en antropología, en sociología. Recuerdo buenas historias del cine, recuerdo cosmogonía griega, recuerdo cosas. Pero digamos que aprender en el cine, donde es tan importante el qué como el cómo, era más bien coja, ¿cierto? Entonces yo hablaba de la academia de la universidad, del universo de la universidad, ¿cierto? De estar leyendo al lado del conservatorio, de estar viendo latir un país, ¿no? De ser testigo de las tensiones, de un corazón dividido entre saber que un hermano es un policía, pero que al mismo tiempo eh, hay unos enfrentamientos que sea lo que sea, estaban recubiertos de legitimidad para uno dentro. Entonces hacían especial la universidad.
Yo pensé que yo había estudiado cine como por dar gusto en mi casa, porque a mí me decían, estudie lo que sea, no Pero importa, pero estudie. estudie. Y yo no sabía, cuando me amenazaban con eso, diga, o cuando me decían eso, yo no sabía qué cine se podía estudiar aún. Cuando supe que había en la Nacional, pues para mí fue una gran alegría, ¿no? Yo ya venía, digamos, haciendo cine desde antes. Para mí ya el cine era mucho más que el formato. Es más, yo ni siquiera sabía de soporte, digamos, no era el fílmico. Yo tenía un ídolo en mi niñez, que era mi primo Rodrigo Mendoza, profesor de fotografía en Cartagena, en la Escuela de Bellas Artes, 10 años mayor que yo, protagonista además de varios trabajos míos de universidades, pues. Y él me dejaba andar con ellos, ¿no? Entonces, para mí de 14, 13 años, andar con gente de 23, 24, 25, en sus rumbas y en sus creaciones, a mí me dejaban hacer cámara de algunos trabajos de ellos. Me, me llenó mucho la desazón, digamos, ¿cierto? Y, y yo veía que, pues que así ya como en ese nivel de juego yo ya podía hacerlo. Yo en los colegios, en los últimos dos que estuve, alcancé a hacer trabajos, digamos, significativos de video. En décimo, que estaba todavía en un colegio católico con curas, resultó muy escandalosa la tarjeta que dice de Navidad que era un video, porque a los curas es muy fácil escandalizarlos, no porque fuera una obra específicamente irreverente. Sí tenía un gran final, y era un tema muy obvio, ¿no? Era un pelado que dejaba de regalo el suicidio a la familia y esa era la Navidad, pero tenía un final surrealista porque la hermana lo encontraba muerto, desangrándose, ¿no? Y ella le esparcía la sangre y le ponía un pan en cada una de sus manos y empezaba a devorarlo. Yo pensé que iba a ser muy aplaudido por los curas y eso fue para una presentación general pero empecé a tener gusto por esa sensación de, Incomodar. sí, ahora ya no, para nada me gusta eso, Ya. pero como de hacer cosquillas con el codo, ¿no? Como que era sin herir, pero, ¿cierto? Sobre todo, no, para mí ahí no había una burla religiosa, pero pienso que el humor sobre religión es facilismo, ¿no? Pienso, pienso en ese estudiante que eras tú y pienso en ese momento del cine colombiano porque es un poco la conversación sobre la que quiero dirigir la atención. Es una generación que tiene una gran paradoja y es una generación que incomoda, que consigue ocupar un lugar y según mi lectura, en su mayoría la que le toca también alejarse para preservarse, para cuidar lo suyo, porque si no, pues la renuncia a esa incomodidad iba a ser definitiva. Pero vamos por partes. Ese primer momento de hacer cine en Colombia, es decir, después de la ley del 2003, que corresponde ya a profesionalización, ¿cómo ves ese primer momento después de Focine y de lo que ustedes logran hacer como generación en esa primera Claro, década? a mí no me alcanza a tocar Focine Mm, de ninguna manera, pero a mí se cruzan muchas fuerzas en mi camino. Yo, por ejemplo, fui del mismo semestre de Cristina Gallego y Ciro, éramos en el mismo salón, y al tiempo tuve como una especie de oficina muy especial en la Nacional, que fue la videoteca, que no había, y que se volvió un lugar de cruce de fuerzas muy especial de cinéfilos. Yo abría 2 horas al día ahí, y yo recibí eso como con 60 títulos, incluidos todos los Rambo, y entregué como con 500, y eso lo recibió a su vez otros dos cineastas, Diana Bustamante, creo, o Jorge, que fue su socio mucho tiempo, Jorge Forero, y aún más lo hicieron crecer. Entonces, el camino de la cinefilia y etcétera, ¿no? Y por otro lado, yo termino cayendo en una cosa mucho más importante académicamente que la universidad, que es la casa de Luis Ospina. O sea, él ve un trabajo que yo edité muy pelado, un trabajo del director Gustavo Fernández, un largometraje que se llama Desamparo. ujú. Un trabajo de edición descomunal, era la primera vez que yo editaba y además que trataba de defender mis ideas como editor. Eh, Recuerdo con mucho cariño al profe. Y Luis Ospina ve ese trabajo y me llama como editor. Yo ahí ya era un fan a muerte de Fernando Vallejo. En mi casa Vallejo fue muy importante desde mi niñez. Mi papá lo leía en voz alta. Y para mí, yo al principio decía, pero ¿y qué admirable le ve a Vallejo, mi papá, ¿no? Si uno lo lee mal, creía que estaba leyendo a un facho. Yo en ese momento, ¿no? Tenía el Che gigante en la ventana de mi salón. Entonces, pero yo ahí ya era un fan de Fernando, con quien hoy puedo decir que hay una amistad y que nos vemos. Yo cada vez que voy a Medellín es seguro que paso por donde él, y cuando iba a México igual.
cuando él vivía en México. Y Luis Ospina me dice que lo llevamos a que nos dé una charla, porque en ese momento de la ley de cine yo estaba con muchas ganas de hacer lo que después fue Tierra en la Lengua, y se llamaba El Burladero. Ujú. Pero te remato un poco la idea. Yo sentía que uno estudiaba cine como por no dejar, pero me parecía que era irreal que uno pudiera hacer cine. Digamos, en eso lo que hacen Cristina y Ciro es muy importante en la generación, que escogieron la primera cámara que pudieron y háganle. Hicieron La Sombra del Caminante. Y al tiempo ese 2003, es cuando sale también un corto que a mí me cambió la vida. Yo todavía era estudiante de la Nacional, que es La Cerca. Que es un gran corto. Y además lo hice lo único que yo he hecho en fílmico. Yo no tenía, digamos, ese fetiche del formato. Recuerdo de que más bien esa cámara sonaba como un cajero automático, ¿no? Esa tensión de no poder probar y de no tener control. Pero se cruzan todas esas fuerzas al tiempo y empieza a ser posible el cine, ¿no? Empieza a ser posible, o sea, comulgar un tiempo con una idea, tal vez años, o en los cortos por lo menos un año, y empezar a digerirla, poder ir profundamente en un vínculo con un lugar, con una región, con una persona, y tratar de retratarlo, ¿no? Y al tiempo, ese lugar que hablabas de preservarse, también llegar al descubrimiento de que lo primero que uno tendría que haber incomodado es a uno mismo, ¿no? Y eso también es muy valioso de esta generación, ¿cierto? Que lo puso sobre todo en los últimos años, ¿no? A enfrentarse a cómo uno, por más que no haya cometido delitos o algo, sí es ¿cómo se dice? Cuando uno prolonga un yugo, como sí, Tiene unas preservador, servidumbres sí, ahí que están vivas, ¿no? exacto, uno es un prolongador, no encuentro la palabra ahora, un perpetuador de ciertos vicios. Y a mí, con el vigor que venía intentando cada película y con lo seguido que pude hacer, yo hice ya 8, ¿cierto? Aún en la edad que tengo todavía es exótico decirlo, pero llevo, digamos, 6 años sin estrenar una película, aunque llevo 4 haciendo la que estoy haciendo con mi hija. Pero a mí me gustó mucho cómo el momento nos empujó al silencio y a los que realmente queríamos hacer una carrera, digamos, más artesanal y mucho más cercana como a la conciencia y a lo espiritual, ¿cierto? ¿Qué decía Luis de todo ese momento que ustedes estaban viviendo? El Porque Luis, él había claro, renunciado a, por ejemplo, él hizo Soplo de Vida y dijo, ya nunca más vuelvo a hacer una ficción. sí. Y quería hacer video y ya, digamos, había aprendido cosas. Él quería volver a escribir Ujú. ficciones, pero no hacerlas. Estaba muy resentido de cómo la crítica podía determinar la vida de una obra, y hasta de un artista. Yo creo que por eso me defendió como un hijo. Yo, aunque he tenido, muy a mi pesar, lo digo de verdad, digamos, polémicas y peleas en cada estreno, sí le tocó a él con el último como... No, yo no tengo redes, no las tenía. Él mismo me mandaba fotos de las cosas que posteaba, él traducía las reseñas de mis películas en las revistas grandes. Entonces él era un mix de muchas cosas, pero es que él es un ser muy complejo. O sea, don Luis no se consideraba religioso, al contrario, aborrecía cualquier cosa cercana a eso. Cualquier tema medianamente espiritual o esotérico, pero al tiempo era un hombre que vivía su vida como un hombre, como un ser espiritual, ¿no? Un gran hermano. Era un hermano, ¿cierto? Era un tipo, digamos, que valoraba mucho su palabra, que no andaba negociando a los jóvenes, siempre untado de juventud, pero de una cosa que venía muy de adentro, que con él se veía muy natural. Muy solidario con los hermanos caídos, generoso con su biblioteca, con su conocimiento, con su biblioteca. Era un cristiano en el sentido literal de la palabra, digo, de la esencia crística, ¿no? Entonces, pero por otro lado era el yugo del maestro que, ¿no? Ojo con tener hijos, ojo con ser dulce, ojo con... ¿no? Entregarse. Y Por eso también, digo, ¿cuál fue la lectura? Porque a él le tocó Focine y le tocó La Explosión de Ustedes y era un hombre que estaba viendo. era un hombre que disfrutaba que le fuera bien a los otros. Ok. Eso es lo primero que tendría bueno. que decir. O sea, yo tengo varias fotos que él me tomó en festivales del mundo donde nos encontramos. Él me decía, tenés que llevarme siempre porque soy de un amuleto de buena suerte, porque ganaba siempre alguna cosa cuando él iba. Él se gastó solo su viaje cuando estuvo Víctor con La Vendedora de Rosas en Cannes. Era un tipo que, Tenía generosidad y era... pese a que no quería en la patria,
era un hombre que muy, muy alegre con lo que sucedía en eso que llaman Colombia, con el cine, ¿cierto? Voy a ver cómo este amigo llega allá donde, pues lo mío no ha estado, pero ni siquiera era un tema. Era Iba. la alegría de estos manes, la hicieron, llegaron allá, ¿no? Entonces, es un hombre que disfrutó mucho de que empezara a proliferar el cine. Y creo que todos los de la generación mía y los que lo alcanzaron a disfrutar después son testigos de que él gozaba con que a otros le fuera bien, con que el cine colombiano fuera algo, ¿no? Y por otro lado, digamos, también su muerte, yo lo relaté en un texto que se llama Peligra la muerte del artista. La muerte del maestro también es la caída de un árbol, ¿no? Y la caída de un árbol también deja pasar luz. Para mí también fue un... ya no hay que saber qué va a decir de lo siguiente, ¿cierto? Aún con las cosas personales, ¿no? Como ser padre, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento para ustedes ya como gente que hace o que quiere hacer cine después del 2003? ¿Qué es lo que, si hoy lo miras, 22 años han pasado, parece que son menos, pero ya son 22 años? Y me parece que eso que pasa en ese momento, es decir, pasar de hacer 3 o 4 películas a hacer más de 60, que haya una especie de efervescencia, va a definir un montón de cosas que yo creo que unas son buenas y otras son muy críticas, que ya vamos para allá, insisto. Pero ¿qué es lo que sientes tú que pasa con esa generación y con ese momento del cine en Colombia y qué cosas va a definir para todos ustedes de ahí en adelante, del 2003 hasta... Bueno, primero, la proliferación de posibilidades, ¿cierto? De que más formas de pensar y de hacer queden impresas en cine. Y también el momento tecnológico empieza a ayudar a que no sea solamente una clase social la que lo haga, ¿cierto? Don Luis y Mayolo, sea lo que sea, solo filmaban ellos en Cali, ¿no? Eso lo dice su mismo grupo. Eh, es muy raro, por ejemplo, que de ahí no salieran directoras, ¿no? Siendo que hay mujeres brillantes todavía, Vive. algunas en la literatura, sí, 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 digo, en ese Mm. momento, algunas como obreras aún del cine, en otros procesos, sí. Eh, y O sea, una clase social nueva llegó al cine, a hacer cine. sí, a mí sí me parece que ya, ¿no? Se Sí. democratizó, que llaman Un los... poco más, sí, o sea, ya no era no había que comprar fílmico, ya eso es bastante para poder probar, porque la base de uno dirigiendo es el control. Entonces no podía haber control si tenías que filmar hoy algo que solo ibas a poder ver en un mes, porque aquí no había el Revelado. revelado y que ya al mes que llegara eso ya habías terminado de filmar, ya el peluqueado de un actor o una demolición cambiaba todo. Parece una bobada, pero es lo que permite el control y lo que permitía mejorar las cosas, ¿no? Entonces empieza a haber más control y al tiempo, ya que las herramientas son más asequibles por un lado y más, eh, y hay mucho más números, ¿cierto? Entonces mucha más gente puede empezar a hacer. El año pasado, digamos, lo vivimos los dos cuando yo llamé a mi amiga Hito Makuri a la chorrera y le digo, me contaron que tenés trípode y pues, yo quisiera evitar, porque solo hay un cupo para mí en el avión, quisiera evitar llevar trípode, puedes prestármelo y me mandó las fotos de su equipo y Tremendo superaban equipo. el mío. Claro. Y me dijo, sí, maestro, porque me dice maestro, sí, profe, es que nosotros queremos contarnos también. Y yo dije, de verdad. Le dije, no, yo llevo lo mío, vamos a hacer es un pulso. Vamos a preguntarnos cosas los dos. Entonces empieza a llegar a más lados y hay mucho más control y hay la posibilidad además de armar esas historias después en unidades muy caseras de edición, pero de mucho control, una cosa que uno no podría pagar en horas de estudio en otra parte. Y eso a la larga pues va, en el fondo lo que hace es purificar la obra. Así haya mucho más y así no haya tantísimos canales de difusión, ¿no? Es lo que sale más puro. Se abre la creación, pero no se abren los sistemas de producción y distribución. No, no les interesa, y menos en un país así de arribista, digamos. Eh, a mí me quedan pocas puertas por haberme cerrado, pero he abierto unas muy Maravilloso. especiales y muchos corazones, ¿cierto? Pero aquí lo de Cine Colombia, desde el nombre, es una paradoja y el comportamiento es casi mafioso, como si solo pudieran vivir ellos del cine, ¿no? Esa empresa. Y yo he vivido las faltas de palabra
de frente a mí, ¿cierto? Entonces no existe entre ciertas clases o entre ciertas castas la relación entre conocimiento y democratización o entre cultura y, y compartir, que para mí sería como unos conceptos clave, ¿no? Está el... La prueba que te ponen, y lo dijiste en un festival de cine, creo que fue uno de los últimos actos públicos en los que te invitaron y ya de ahí te saliste o te sacaron, en fin, no sé. Pero la prédica es, aparece toda esa gente creando, aparece un país, aparecen miles de imágenes que no, que para el común de la gente no estaban presentes, ¿cierto? Porque se había terminado también la televisión regional, ¿cierto? Estábamos como en un momento, aparece otra vez el campo, es decir, tu primer corto es La Cerca, que es un corto casi que uno pudiera decir nos remite a los años 50, a una violencia vecinal de una cerca que se corre entre dos vecinos hermanos, en fin. Pero de lo que acusan a todos esos creadores es que esa sensibilidad no conecta con este país y entonces por eso esa sensibilidad no vende y entonces no se distribuye, no se promueve y a uno le da la sensación, perdón, 22 años después, insisto, de que cambió todo para que no cambiara nada. Sí, pero Con respecto a la gente que claro, recibe eso, ¿no? también corresponde a una visión hipercentralista del país, ¿no? Ujú. Como que el país son las ciudades. Y la verdad es que Colombia sí, generalizando, porque hay de todo, pero de los lugares que conozco sí es de las sociedades más arribistas que hay. O sea, es una sociedad que se avergüenza, de pronto eso ha cambiado últimamente, no lo sé, pero que se avergüenza muy fácil de lo propio y del folclore. No ve sociedades como México o Perú, el orgullo por su gastronomía, por su, lo que era el cine en México para ellos, ¿no? Casi un producto de su canasta familiar. Eh, y Colombia más bien, entre menos pareciera, de aquí mismo más lo goza, ¿no? Entonces, eso es una generalización tan grave como decir el cine colombiano es malo, Ujú. porque son tantas cosas el cine, y ahora especialmente con tantísimas visiones, con tantas sensibilidades, que, que realmente se vuelve una categoría muy grande poder codificarla así, ¿no? Pero me interesa es como esa idea de poder pensar en el poder. ¿Qué es lo que no pudo hacer el poder cuando lo hizo todo? Es decir, crear una ley, crear unos estímulos. Es decir, no se movieron cosas pequeñas, se movió el Ministerio de Hacienda. Yo ahora que estuve ahí, mover Claro, todo eso no es soplar y hacer botellas. Se no, claro, necesitó de alguna manera una fuerza social y una intención que creo que fue muy noble. Pero cuando todo eso se consiguió, nos estrellamos con el tema de la distribución y con el poder otra vez y con la hegemonía de clase que yo creo que tiene que ver con claro, eso que estás diciendo. claro. Yo pienso que hay confusión en los objetivos, mucha. O sea, realmente la gente que tiene que ver con esas decisiones, habrá gente como en este gobierno o habrá casos aislados en otros, que es muy consciente realmente de qué es lo que puede hacer el arte o qué es lo que hace el arte y la creación en una sociedad, ¿verdad? Pero yo sí creo que la gente relaciona mucho, digamos, el mundo del arte con las inversiones y el mundo del cine y del audiovisual Con lo industrial. con lo industrial la farándula, ¿no? Con la imagen de un país, por eso se quedan tanto aquí, de que cómo queda de mal Colombia y tal. Entonces, eh, no se cruzan las dos líneas. Sí, hagan y hagan, pero pues nosotros que vamos a mostrar esto, si lo que nos renta es esto, ¿no? Es más, se encuentran también los mecanismos para saltarse donde podríamos compartir algo de esa rentabilidad, porque cuando un exhibidor proyecta cortos nacionales, obtiene más ganancias que con cualquiera de las películas que proyecta en el año. Cualquiera de las películas gringa, la más taquillera, le ¿Por qué? produce más porque tiene una rebaja en impuestos gigante, ¿cierto? Claro. Pudiendo coger una pequeña parte de eso y hacer producir buen cine, lo que prefiere es producir unos cortos ahí de vaya y fílmeme el Neusa y eso lo proyecto y con eso... Entonces además se encuentran unos mecanismos para burlarse de la cultura en últimas, ¿no? O de lo que muchos creemos que en realidad podría
hacer el cine y que podría aportar a nivel de corto. Realmente, por ejemplo, ahí hay una posibilidad desaprovechada en todos los frentes, ¿no? Porque ni siquiera apagan las luces para mostrar los cortos colombianos. Es un momento para aprovechar y comprar más crispetas si acabaron o si trajeron muy pocas. No, no, no hay ni siquiera reverencia por el producto que les da su riqueza, ¿no? De verdad no lo hay. Creo que inclusive lo de los dulces es mucho más rentable que las películas. Entonces las películas solo son una excusa para tener una dulcería costosa. Es como yo lo percibo. Y me parece que eso no es recto sustento, dirían los orientales, ¿no? Como, sí, esta es una excusa para poder recaudar más, ¿no? ¿Y cuándo empezaste tú a sentir esa contradicción ya No, en tu vida? de una, Tú lo supiste de desde una, La Sociedad del sí. Semáforo, desde las primeras películas. Sí, que además es la única película que es realmente urbana mía, La Ujú. Sociedad del Semáforo. Ahora que decía lo del campo, pues yo en eso soy muy ingenuo y casi torpe seguramente, porque yo nunca relacioné cine y subsistencia. Ni siquiera digo cine y riqueza, porque para mí eso era como imposible. O sea, para mí era completamente ilógica la idea de cobrar por dirigir. Como que a mí me parecía suficiente. Pero no estoy diciéndolo como una cosa ahí heroica con el arte, no, yo de verdad pensaba que Quiero hacer antes de esto. buenas que puedo dirigir con salario, ¿eso se paga? Yo no entendía eso. Siempre pensé que iba a tener que hacer otras cosas, como en últimas es, para solventar eso. Con el agravante de que en mi caso, eh, no sé si lo llegara a probar, pero no solamente la falta de que no me gustara, sino que no consideraba yo que tuviera la habilidad para metérmela a una serie. Soy muy malo para la narración episódica. Me he visto 2 series en mi vida, las 2 infantiles y las 2 con mi hija. Eh, y el orden de la televisión que me parecía perverso, donde alcancé a entrar un momentico y no aguanté 4 meses, ¿cierto? Ya, pero Entonces, alcanzaste. Te- trabajé con Pirri una cosa, hizo que es un hombre especial, pero era dentro de RCN, yo allá no sabía, yo llegaba y yo quería irme al segundo. En eso, digamos, yo no había cambiado de niño y de pelado, pues yo no servía para fingir. Y traté de hacer algo bonito porque me tocaba trabajar también fuera de campo. Pero la televisión pues sí tiene unas reglas muy marcadas y si había algo especial en esta irresponsabilidad hasta con mis propios recursos era probemos, ¿cierto? Entonces sale pues, Tierra en la Lengua, Memorias del Calavero y así estaba mucha gente. Mucha gente sí cuidó más sus recursos, ¿cierto? A mí me llegó esa conciencia tarde. Como así que 8 películas y yo no soy dueño ni de una habitación. mm. Sin desagradecer la generosidad que ha tenido el cine conmigo, ¿no? Yo he podido llenar a mi hija de posibilidades, así no sean como las más normales. Eh, pero yo nunca lo relacioné. Entonces, para mí ese divorcio estaba listo desde el principio. Yo recuerdo que yo fui a las oficinas de los exhibidores porque querían pasar la cerca, que dura 21 minutos, y apenas nos íbamos a sentar, él se describió, este hombre, como amante del cine y habló de Andrés Caicedo y tal, y lo principal que nos dijo es tienen que preparar una versión de 7 minutos. Yo ya estaba otra vez en la puerta, porque era imposible contar eso en 7 minutos, no iba a tener nada que ver. Aparte que nosotros teníamos que financiarla, pero era una cuestión solo artística. Eh, de pronto con la conciencia mía de hoy yo hubiera tenido también, habría sido mucho menos sacrosanta para mí la cosa del arte y haberme cuidado más. También eso es autoconciencia, ¿no? Y habría, no estoy diciendo que el camino que escogí fuera el correcto, pero un poco para mí era, Era claro, pero... y bueno, seguramente en tu medio eras más directo, pero hay un momento como de... Eso se vuelve mucho más público y mucho más visible y es en este Fixi en donde tú hablas y dices. También con una dolor por unas críticas que aparecen en ese momento sobre la película eh, y sobre una manera de hacer, y ¿no? sobre una Sobre un manera de grupo, que hacer. eso no lo conocían y se atrevieron a hablar de eso. Entonces me gustaría que hablaras ya ahí como de como tu decisión, porque yo creo que ahí hay una decisión personal de decir, este mundo, yo no voy a poder armonizar nada de lo que soy dentro de ese sistema. Sí, Eh, pues yo ya había tenido además algunas polémicas desde la Sociedad del Semáforo y la verdad es que entre más viejo me he hecho, la polémica me parece más cursi y más un lugar que no me llama la atención. Digamos, yo realmente quiero estar en este mundo
digamos, parado en la clave de la hermandad. Eso es para mí, no quiere decir eso que no pueda tener un criterio, un gusto, pero a mí me resultó exótico, digamos, las peleas que tuve que tener con señorita María después de querer a esa persona como la quise, ¿cierto? Eh, Así con cada película, ¿no? Con Niña Errante, después de conocer gente tan especial para mi vida en esa película y de haberla hecho con tanta mística, sí, que se usaran ciertas palabras, fue muy hiriente. Eh, Pero porque a mí me interesa que te tengas ahí, no por la polémica y recordar las personas, sino es como si se activara ante tu claridad e incomodidad permanente. Hay algo más que activar para hacerte entender sí, que es de verdad, que esto no es, que tú no te puedes quedar aquí haciendo este papel. sí, me parece que, aunque de muchas maneras después trataran digamos, de echarse para atrás o de disculparse inclusive o de saludar como si no hubiera pasado nada, a mí me pareció aterrador que para algunas personas no importara poner la cordura o la salud o la integridad de la vida de otra gente en vilo, ¿no? O en la cuerda floja poner esas cosas. Muy parecido a lo que me pareció con los políticos también, sí, cuando Uribe tuiteó sobre mi discurso, yo dije, uy, o sea, yo realmente voy a poner vale mi pecho esto, cuando aquí mismo dentro del gremio me están diciendo que no, que yo no los represento, que ellos sí aman la economía naranja y que soy un insolente, que me disculpe como me exigen, cuando yo no dije nada tan hiriente, en realidad nombré unas cosas y pienso que de una manera armónica, amorosa, tenía algo de humor, pero lo que pasa es que aquí es muy intocable la casta, ¿cierto? O sea, no es malo ser un asesino, por exagerar, no estoy hablando en este caso de nadie, pero sí decirle asesino al que asesina. Se las arreglan para que eso sea peor. Entonces yo vi consecuencias desde el otro día y yo que dije, no, yo me recojo y yo voy a tratar de hacer desde una esfera mucho más reducida. Quiero cuidar a mi hija, no quiero exponerla a estas cosas. Y surge entonces en lo que me metí, que es Bamboo Moon, que se podía hacer así, o ya como trabajé Vértigo de la Vorágine. Eh, y lo encuentro muy satisfactorio, digamos, muy profundo, mucho más profundo. Realmente siento mi comunión, ¿cierto? Con el medio, con los árboles, con lo que leo, para que me ilumine, con el corazón de los que estoy trabajando, mucho más genuino de esa manera. Y sigues viendo el cine que hacen los más jóvenes, la Claro, gente, y qué sientes de ya haber sido protagonista esas 2 décadas, qué sientes que ha pasado, que ha ocurrido pues con esa primero sensibilidad. ya no tengo esa obsesión por estar viendo. Eso sí mm, no me siento perdiéndome tampoco de mucho. No por lo que hagan, y en eso me incluyo. Pero uno se sentía como pecando con esta cosa sacrosanta de la cinefilia. No, porque además también a mí me llevó a pensar mucho sobre las intenciones detrás de las obras, de los festivales, de los programadores, todo este El momento. consumo, ¿no? Un consumo, o sea, una Sí, o obligación de sea, es consumo. realmente la forma de arte por excelencia que exacerba los principios capitalistas es el cine. O sea, desde los recursos que se necesitan para hacerse hasta cómo consume a la gente, ¿no? Yo me lo he preguntado mucho también, bueno, trabajé con mi hija esta película, ¿no? Bamboo Moon. 3 años rodando, desde sus 6 años hasta sus 9. Todavía ya tiene 10, todavía tiene que ver a veces. Y yo digo, bueno, qué bien que tome distancia porque ahí practico otros valores. Yo no estaba tratando de decirle a ella, mire usted, la actriz que es, bueno, enamórese de esto, sino, mire lo que se practica haciendo cine, descalzos, somos 6 o 7 nomás, en el monte, no estamos 50 pares de pies pisoteándolo para retratarlo. Mire aquí este otro país que hay dentro de Colombia, que se llama Gonawindúa, ¿cierto? De donde están los Caguba y donde están, ¿cierto? También ahora el cuento este sale en las dos lenguas, cuento que me ayudaste a encontrarle camino, sale en lengua Caguba, en lengua Kogi, y en español, y allá estuvo mi hija arriba, entonces a mí me ha gustado con ella, aparte de toda la inspiración que ha implicado, que no relacione como la delicia de la creación con la ecuación del entretenimiento o del éxito. Hay otras cosas, ¿cierto?, que uno practica haciendo cine de esa manera, la paciencia,
para esperar la luz que es, para esperar que se vaya el agua, para esperar que el agua vuelva. Porque nosotros, por ejemplo, no subimos ni una luz para este rodaje y la imagen es muy bella. Y creo que tiene que ver con eso también y con la conciencia del trabajo que había hecho esperándonos sin saberlo, esperándonos no, pero sin saberlo este cuidador de este lugar durante 30 años o 40 de vivir ahí, Brian, donde filmamos. Y al tiempo, pues yo quedé muy resentido, yo no volvía como a estar en nada público, volví por casualidad cuando tenía un proyecto mío en el BAM, estaban mis productores de Medellín aquí, volví para el lanzamiento del libro de Luis Ospina, el día después de tu renuncia. Entonces que me llenó de honor, digamos, ¿no? Un amigo que haga esas cosas, por más de que se nos hubiera enredado el tour de las librerías, que yo tenía el sueño de hacerlo con vos, que siempre que vamos a estrenar algo pasa algo. Siempre renuncio. No, siempre. Yo llegué al BAM con los puños arriba, ¿no? Toda esta gente, y que va, no hice sino recoger una cosecha de abrazos de generaciones nuevas, que yo no sabía que mis películas significaban algo para ellos, es muy especial, sí. Realmente me emociona acordarme de esos abrazos, ¿no? Ver ese grupo de Antioquia tan unido, porque allá el gremio es súper unido y esta otra gente que quería que fuera a ver sus trabajos en Cúcuta, o todavía gente que quiere tener mi criterio para que él sea tutor de su tesis o algo así, porque realmente a mí me llevó hasta como al distanciamiento con las academias. No sé muy bien si el escándalo político o la complicidad con la intelectualidad sagrada también. Entonces, para mí se ha vuelto muy dulce ver la obra de otros, saber en las formas en que están creando una generación mucho más sana que la nuestra, de ese sentimiento de competencia oficial, ¿no? Que yo ya me sentía libre de eso, pero que, digamos, lo viví de una manera un poco voraz también de otros. Y además de la palabra que usa el cine, ¿no? La competencia oficial, cuando eres seleccionado y entonces ver una gente como que celebra mucho que el otro haga al tiempo, ¿no? Que yo ya lo veía en mi generación, lo veía menos en la de Víctor o en la de Luis, que había mucha pugna, ¿no? No justo con ellos. Ellos eran una clase aparte. Pero, y la proliferación de directoras también ahora, ¿no? Y de productoras. En Gracia y Discusión hay como dos destinos claros en esta especie de agonía del neoliberalismo y la exacerbación del capitalismo que produjo todo esto. Y es un destino de la precarización absoluta, es decir, de tener o trabajar para las plataformas, escribir sin parar, o sea, producir, porque el ritmo es ese, o el tuyo, digamos, que es alejarse y tomar distancia y hacer las cosas como uno puede, al ritmo que uno puede. ¿Has imaginado qué hay que hacer para armonizar un poco esos dos caminos que parecen tan, digamos, tan antagónicos? No hay un camino en donde podamos desarrollar algo. Yo lo pensé estando de ministro todo el tiempo. Entonces yo te voy a poner un ejemplo. Yo fui a Cine Colombia a proponerle a su director que pagáramos una sala o unas cuantas salas en el país en donde solo pusieran cine colombiano, pagadas por el ministerio, para que la gente fuera una persona o 100, no me importaba. La respuesta fue no, porque eso no le gusta a nadie. ¿Y para qué lo vamos a poner? Entonces yo no podía creer que ante la oferta capitalista, entonces yo voy a pagar, o sea, tranqui, no es que mi plata no vale. No me regalan nada. La respuesta sea no. Todavía me pregunto, ¿qué es lo que nos está pasando para no poder Yo creo que es el arribismo. Yo sí creo que es arribismo. O sea, una cosa de que una realidad es la de los poderosos o la de los pudientes y otra la de la gente que vive por allá. ¿Y el cine entonces por allá o qué? Sí, eso es una cosa que... Por eso digo que lo relacionan mucho con estatus y con entretenimiento y con éxito, ¿no? Y si no tiene una correlación directa, como en el caso del cine nacional, porque la respuesta es muy extraña, ¿no? Porque ese mecanismo se ha propuesto en otras, para complementar la ley, que es como se hace en otros países, no así de literalmente, que qué belleza saber que alguien lo piense. Yo estoy seguro que tendría el público. Sí, no, yo también, claro, segurísimo. Y de pronto tiene que ver con eso, ¿no? De pronto así son de calculadores, ¿no? ¿Quién irá allá si no paga? ¿De quién se va a llenar nuestras salas?
las van a vandalizar, ¿cierto? O somos muy ingenuos y en el fondo no creemos que es que hay gente que no quiere que aparezca el país. ¿Será? No, pues yo me lo pregunto porque ante esa oferta yo decía, la oferta no puede ser, venga, vamos a hacer cine al país de gratis, a ver si nos funciona. Es, yo ayudo a hacer cine al país, a distribuir cine en el país, poniendo recursos públicos para crear audiencias. Yo Y la pienso que respuesta es puede ser no. eso. Yo siempre peco de torpe y de ingenuo con eso. Nunca se me ocurre que pueda algo ser tan oscuro y la verdad que a uno casi siempre lo sorprenden con que sí, ¿no? Con que algo puede, o sea, mejor que esto no aparezca, que no se hable de esto y que esto no. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo creo que de todas maneras viene una etapa de indigestión absoluta con la cantidad de cosas que se producen. Y pienso que también hay un apego muy grande a un siglo, que es el siglo pasado, ¿cierto? De todas maneras, hasta hace 2 siglos no había registro de la música, por ejemplo. O sea, toda la música se perdió en el teléfono roto de la tradición oral y alguna se podía transcribir. De resto, o se perdió o se conservó un pedacito, ¿no? Y empezó a sacralizarse el registro. Normalmente los músicos eran los que uno tenía en vivo. Después ya la radio, después se pudo grabar, después ya o cuando viajaban los músicos y ya después, bueno, ahora solo es poner un nombre, ¿no? Y pienso que está pasando lo mismo o es evidente que está pasando lo mismo con el cine. Entonces, hay una nostalgia inmediata de cómo funcionaron las cosas en los primeros 100 años de registro, o ciento y pico de años de que se pudiera registrar algo así de fielmente, ¿no? Primero el sonido y luego la imagen, ¿no? Y que lo que va a pasar es que va a haber más purificación de la obra. Lo que yo no alcanzo a imaginarme es cómo van a ser esos caminos, ¿cierto? Pero creo que pasará un poco como pasa con la música en general, donde un grupo de oyentes o de fieles permiten que otro haga unas cosas que les interese o con una sensibilidad que les interese y pueda estar produciendo cada tanto. No sé, yo pienso que además casi todas las cosas están basando su existencia en el éxito, ¿cierto? El hecho de que haya segundas partes o que haya narraciones episódicas o que se prolongue una obra tiene que ver con qué tan exitosa ha sido. No sé ese modelo cuánto aguante, porque por otro lado está existiendo unas cosas de gente que no va a tener ningún rating o de lenguas que hablan escasamente 2000 personas, pero que tienen una cosa muy bella en el hecho de que existan y de que sean una representación digamos, de la terquedad también del espíritu humano, ¿no? Y tú que te mueves tanto y que has, digamos, decidido recorrer otros caminos, ¿qué cosas ves que no estamos viendo de la experiencia de hacer audiovisualmente en este país, de colectivos, de gente comunitaria, de esta compañera indígena que citaste ahora que tiene un tremendo equipo? Es decir, ¿qué está pasando que a veces ni siquiera nos tomamos el trabajo de hablar y de preguntarnos? Creemos que lo único que pasa, pasa aquí, mejor dicho. Sí. Pues a mí me ha sorprendido, digamos, sobre todo la exploración poética de grupos o seres que tienen completamente, una estructura completamente distinta a la de uno, ¿cierto? O sea, comprobar lo que yo le decía a mi hija, mira cuántos países, yo le decía, yo a los 10 años no sabía que dentro de Colombia había tantos países, ¿no? Entonces digo, comprobar que haya tantísimos otros países. Pero pienso que ese compartir ni siquiera puede pertenecer a un orden antropológico. Es una cosa de verdad de hermanarse y creo que como podría haber pureza en la obra de uno o en el compartir de la de ellos es desde ese filtro, ¿cierto? Digamos, a mí me aterra perdernos, por ejemplo, de cosmogonías tan profundas y tan complejas y tan completas como las de la Amazonía o las de la Sierra, por querer solo interpretarlas o agarrarlas o resumirlas, cuando sus tiempos son otros, ¿no? A mí una de las cosas que más me ha impresionado de los Kogi es cómo sus saberes, cómo su cosmogonía es científica desde hace tanto, ¿cierto? Desde hace cuántos siglos están hablando del cuidado del agua, ellos nunca pensaron que que el sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Tan conscientes de cómo dosificar el uso de la madera, ¿no? De que el árbol de frutas se respetan frutas para los pájaros y para el suelo y tome unas para usted. Entonces,
pienso que hay mucha subestimación con otras formas de saber. Pienso que de eso nos estamos perdiendo. Y en tu ejercicio de hacer lo que tú haces, que es cine, digamos, que has subido a trabajar con ellos, ¿cómo asumen ellos tu oficio? Es decir, ¿cómo se apropian ellos de esto o no se apropian? Habida cuenta de que también la tecnología llegó, hay celulares, hay smartphones, hay No, claro. posibilidad de grabar, es decir, hay una relación real. Sí, hay todavía lugares también donde la señal es inhóspita también, o sea, es donde es imposible encontrarla. Yo en eso, digamos, todavía me parezco mucho a mis primeros trabajos, sí me acerco siempre como un neófito, ¿cierto? Como sabiendo que el huevón es uno, de verdad. Entonces, yo leía a uno de los primeros Hippie ya un señor muy mayor, él decía, no, yo no me acepto hermano menor de nadie, somos hermanos, ¿cierto? Pero yo se me acerco un poco diciendo, sí, o sea, gracias por dejarme estar. Yo, digamos, me acerco desde el agradecimiento y desde la alabanza, y yo de pronto eso no tiene mucho de científico, ni arroje muchas luces a esta charla. Pero yo lo que más, digamos, he pasado a reconocer es que uno solo es dueño de su experiencia humana, que menos mal hay gente terca y generosa que dedica su vida entera a la idea colectiva, ¿cierto? Y lo mío sería como juntas de baldosas, ¿no? Como bisagras. Por eso me ha resultado también muy verdadero pensarme como medium, ¿no? Como que, pues yo, por ejemplo, para filmar donde los cago para la película, esperé el permiso 1 año y medio. Yo no tenía cómo comprarlo ni ellos lo venden. Ellos ni siquiera venden su conocimiento en libros. Cuando cuando me dieron sus libros, me dijeron para usted. Yo le dije, los voy a repartir con mi equipo, somos 7 para que lleguemos todos enterados. Me dijeron, no, para usted. Pero ¿puedo contarles? Me dijeron, sí, puede contar cosas que le hay, pero no entregue No los les libros. dé. Entonces, a mí lo que me ha resultado especial es reconocerme como un curioso. Es como que yo siempre ando, perdón tanto yo, pero es un poco lo que me ha pasado, es como un nuevo en los colegios, ¿cierto? Como un forastero, como el nuevo, y siempre hay alguien que coge y me dice, venga, fresco, yo lo ubico, ¿cierto? Entonces para mí no hay éxtasis más grande, por ejemplo, que trabajar entre niños. Y a donde llegué por primera vez para la película con los Kogi, viven 90 niños prácticamente solos, con una java y un jate, o sea, un hombre y una mujer mayores. Y las cocineras, que son mujeres todas. Pero es otro orden y realmente reina la infancia como insumo, que para mí parecería llevar la respuesta a una cosa, una exégesis o algo muy abstracto, pero para mí sí por ahí es el orden. ¿Y Para mí cómo por ahí es el comunicar orden. ese orden a esta sociedad que todavía, digamos, su ilusión es crear una industria, crear un... Es decir, como que el sentido de la creación cinematográfica una y otra vez se enreda en su propia trampa. Y es hagamos, sigamos haciendo, si podemos hacer, cuando se puede hacer, porque a veces pues no resulta, porque no se ganan las convocatorias. Digamos que no hay una voluntad, sino hay unos recursos, y aún habiéndolos, la trampa es que ya lo hicimos, pero ahora ya no lo podemos mostrar. Y así sucesivamente hay una suerte de Sísifo empujando una... Sí. Pero Es decir, la gracia no está ahí, pero seguimos creyendo que la gracia está ahí. Bueno, es mi mirada, ¿no? Es mi manera. la gracia está en ambos lados. Porque yo creo que si uno tuvo la suerte, digamos, de filmar o de una convocatoria, yo hace 10 años no me gané una convocatoria. 10, en 2015 fue la última vez que yo gané una convocatoria. Pero yo traté de no entregarle mi destino a eso, ¿cierto? Sino de ver de dónde juntaba lo mínimo para hacer este otro sueño y adaptar sueños a ese tamaño, ¿cierto? Por eso éramos 6 o 7. Entonces, como ser humano también creo que la experiencia, y para mi experiencia humana, aún sin tener a quien mostrarle lo que hago, el solo hecho de articularlo y hacerlo, hay un regalo para la humanidad también, hasta en términos vibracionales, ¿cierto? ¿Qué emito yo al poder trabajar con estas personas, al agradecer este permiso? Por eso yo he pensado mucho últimamente la cámara
como una forma de alabanza. Y ahora que están empezando a pasar cosas con mis fotografías, yo soy fotógrafo desde los 4 años y nunca hice nada con las fotos. Y están empezando a decirme, muestre, ¿qué se puede hacer? ¿Cierto? Además, ahora en plena proliferación de fotógrafos y muy buenos, o sea. Entonces, yo creo que la trampa va a existir siempre, pero que ahí sí como me dijo una vez un meditador de la Vipassana, que es esa forma tan dura de meditar, ¿no? El líder me respondió una pregunta y me dijo, la única forma de fracasar es parar de intentarlo. Yo sí creo que está mejor seguir intentándolo, porque nadie tiene la clave del éxito en eso, ni siquiera en Hollywood, ni siquiera con los estudios de mercadeo. Barbet Schroeder decía que toda película es un milagro. Decía, hasta la más comercial de las películas de Hollywood es un milagro, porque al tiempo hay 1000 que se están queriendo hacer y no se hacen. Y se puede hacer eso. Entonces yo creo que es un poco bajarle al fantasma o a la ilusión de que hacer una obra cinematográfica necesariamente implica que sea un hit y un hit económico y de mercadeo, un tema nacional, que también para eso ayudan las nuevas tecnologías, a que no sea tan caro producir, para que no sea tan caro fracasar, entre comillas, porque de todas maneras lo que dice Barbé es verdad, y lo dice semejante monstruo de la historia del cine, ¿no? Lo que dice él es verdad, o sea, ya es un milagro, y si uno de verdad tiene esa aproximación sentida y casi religiosa por la existencia, pues ya hay bastante que agradecer ahí. O sea, yo preferiría que siga mucha gente intentando y no se vuelvan unos éxitos de taquilla, a que no se intentara hacer solo porque no haya una industria que lo sustente. Al contrario, creo que a veces es el mismo término industria, tiene unas exigencias detrás que también hacen aparecer unas castas y unas maneras de hacer que ya hay otros que la saben hacer perfectamente así. ¿Por qué no hemos, o por qué uno no oye a toda esta generación pensando en hacer otras dimensiones cinematográficas o en todo caso creativas a partir de la imagen? ¿Por qué la mirada, por ejemplo, no se volvió a dirigir a las televisiones locales, a los canales comunitarios? Es decir, hay una conciencia sobre todo de ese país, pero también hay una especie de alejamiento de los medios de producción de ese país. Yo pienso que sea lo que sea, si hay como una comunión muy profunda o un engolosinamiento, no sabría cuál de las dos cosas, con la forma en que se hace el cine, la forma artesanal de hacerlo. Yo personalmente estoy muy dividido en eso, ¿cierto? O sea, ya sé que no funcione así industrialmente o que no le soy rentable a quienes se metan hasta el momento. Puede que en algún momento la suerte reviente si es que sigo haciendo esto. Pero hay una cosa deliciosa en el ejercer, como le podría pasar al escultor, así no vaya a ver nadie su escultura, o a un pintor o al poeta que guardó los poemas en su cajón, es una hermosura. Hay una cosa, especialmente en el cine, es La deliciosa, experiencia de... porque tiene que sea lo que sea, o sea, es excepcionalmente no, digamos, sería un autorretrato, aún así uno tiene la, todas las manos que hay detrás de fabricar un aparato. Pero como mínimo, generalmente uno tiene que ver con otro corazón, al menos, con otro ser que filma o que le está ayudando a uno a filmar, quién sabe qué. Entonces, o con el pulso mismo de la realidad, ¿no? A mí me gusta pensarme un poco como los naturalistas, así como Emerson, Walt Whitman, etcétera, que como yo siento a veces mi cámara y mi momento vibrar así, ¿cierto? No sé si sea como una estar adentro. respuesta fácil, no sé si sea facilismo o si sea un privilegio o qué, pero estar haciendo, sí, a mí realmente me da escalofrío recordar ciertos momentos, no recordar el equilibrio que yo tengo con una cámara en la mano. Yo soy en general muy torpe, digo, yo me describo como un torpe de buenos reflejos, y yo tumbo este vaso y lo puedo agarrar en el aire, sea lo que sea, hice un desastre porque se riega el agua. Pero con la cámara es muy distinto, o sea, yo no me caigo en el río, yo puedo poner la cámara a 1 milímetro del agua y es como si fuera una parte de mi equilibrio que hace falta, del peso. Entonces hay también ese gozo y sé que mucha gente lo tiene porque hacer cine implica eso, irse profundo con un tema, irse profundo con unos corazones, con una comunidad, con un ser que uno está retratando. Y de ahí pues salen relaciones verdaderas que son además supraculturales, suprafronterizas.
Claro, ahí hay otra idea como para el final y es más paradojas, es todo lo enriquecedor que es hacer y la experiencia para depositar ese saber hacer o ese hacer en un sistema de relaciones, de festivales, de mercados, que van, digamos, alejando esa experiencia de lo que ocurrió. ¿Cómo ves todo ese sistema global y si hay de alguna manera una salida a esas reglas que parecen a veces inamovibles, ahora más digamos, ya un dominio casi supranacional de unas plataformas que Mm, son las que además son los estudios, ya sí, pues tal vez no sea la persona más idónea para responder de eso, siendo que fui beneficiario de ese circuito también en algunos momentos. También a mi manera lo reté, con el codo que hace cosquillas, y me acuerdo cuando la Sociedad del Semáforo, el proyecto pasó en Cannes, en la Atelier. Nosotros produjimos fue un video de una gente aquí de la calle en Bogotá insultando a los franceses, ¿no? Putas franceses, no sé qué, necesitamos plata para la película, malparidos, ta, ta, ta. Parecía solo un chiste, pero era una manera de decirle a quien se fuera a sentar con nosotros, usted quiere hacer con nosotros, pues déjenos hacer como se hace allá, ¿cierto? Entonces mucha gente se paró ofendida de la mesa, pero de ahí aparecieron grandes cómplices de mi vida de cineasta, ¿no? Como Thierry Lenouvel u otros que decían, bueno, sí, no vamos a obligarlo a que pongan allá un actor francés o tiene que usar la plata aquí, venga y vemos cómo hacemos para que eso sea posible. Entonces, pero al mismo tiempo pues fui beneficiario de esos circuitos. Ya no me siento, o nunca me sentí igual tan cercano, pues no me siento, ahora sí que me siento un extranjero de eso, ¿no? Eh, y sé que así como las plataformas lo hacen con las series, en muchos casos también hay unas demandas específicas de un circuito que permiten que una obra se realice o entra. no, Ujú. o exista o no. Yo lo veía ahorita en esta selección que tuvo Bamboo Moon de cine en construcción, veía las otras 5 y de esas otras 5 4 me gustaron mucho. Y sin embargo yo decía, yo aquí siento esa mirada de, mírenos, canes, miren estos indígenas que hablan respetándose el turno, este campo ideal, ¿no? Donde no hay incesto, ni hay abuso, ni hay eh, una cosa que uno dice, están entregando unos cuadros para que los cuelguen allá en Europa o qué, ¿cierto? Entonces, y a veces eso también es una forma de subsistir, o sea, yo no lo estoy diciendo desde el juicio, sino me sentía feliz de que lo mío, aunque fuera, digamos, de más dudosa calidad, fuera inclasificable, ¿cierto? Eh, que era un poco lo que sentimos ahora ya. Digo porque iba con el productor mío y allá se nos unió otra gente. Entonces, siento que ha habido históricamente mucho poder en esas figuras del programador y de las alfombras rojas. Hay que ver nomás un programador cómo queda después de que pierde su trabajo, es como si no existiera. Un Pero fantasma, mientras está, es Dios. casi que determina las Mm. vidas de una gente. Yo he procurado no jugar ese juego. Entiendo, también seguramente a muchos de ellos se les deben descubrimientos excepcionales, cosas que yo jamás habría visto si no es porque alguno de, sí, digo en la historia del cine. Ujú. Entonces, no sé qué tan efectivos sigan siendo esos mecanismos por lo que han cambiado tanto los canales de difusión. Y por eso digo que yo tal vez no sea idóneo para hablar, porque yo sigo haciendo como desde la artesanía. Claro, tal vez ahora más que nunca, ¿no? Como, como quien hace una silla o un collar por allá en su tallercito, ¿verdad? No está pensando qué va a decir un crítico de si se pudo sentar bien en esa silla o no, o si hay que hacer mil o una. Yo lo digo, digamos, sin soberbia y más bien entendiéndolo como una debilidad mía, ¿cierto? Yo debía haber tenido, personalmente, debía haber tenido mucho más presente ese panorama. O no, necesitamos más gente en Colombia que defienda su talento, como decía Antonio Caro, sus ideas y pues sí, pues probablemente no se venden y no estaban Puede ser. adecuadas, pero está bien, ¿no? Yo creo que quizás toda esta conversación me lleva a pensar y a concluir agradeciéndote, pero también insistiendo en la complejidad del momento que estamos viviendo, en donde realmente lo que creo yo que nos está pasando es que tenemos que atravesar un cambio de mentalidad. Y un cambio de mentalidad tiene que ver con pensar que lo que hacemos tiene que tener sentido para nosotros.
que creo que es lo que en Colombia a veces se nos escapa. Es como que si hiciéramos las cosas para que tuvieran sentido para otros, pero no Sí, para la nosotros. obsesión con la imagen, Ujú. que dirán del país. Y sobre todo con uno. Pues esa respuesta es egoísta, pero bien dice un texto muy antiguo que solo a un egoísta se le puede encargar el mundo. O sea, realmente las cosas que uno tiene que cambiar y de que darse cuenta son tan grandes y el arte facilita. En mi caso, por ejemplo, cruzarme con ciertos corazones ha sido tan fundamental para poder vivir el perdón de alguna manera, para poder soñar con el perdón de alguna manera, para poder ofrecer perdón de alguna manera, que para mí es como el tema de la humanidad en este momento, sí, el perdón, ¿no? La delicia del perdón, por un lado, pero el perdón profundo, ¿cierto? En últimas, yo siento que todo lo que estaba haciendo es posibilitándolo. Aún con las personas con las que ese perdón fuera imposible de hablar, poder ejercitar lo que le aportó a uno en la manera en que entrega uno las cosas a otro, ¿no? Ujú. Y yo espero estar viviendo desde ahí el arte mío, digamos, yo sí quisiera que fuera eso, ¿no? Bueno, pues ojalá pronto podamos ver la película, pronto podamos leer el libro y ojalá sigamos hablando y pensando en voz alta sobre el cine, lo audiovisual y un cambio cultural en Colombia que estamos experimentando a mi manera de ver. Creo que Rubén lleva varios años insistiendo en que miremos desde otros lugares. Gracias por esta conversación. No, a vos y a ustedes, muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos en la próxima conversación pendiente.